La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Buenos días con todas, con todos. Bienvenidos a esta quinta edición de Medio Mundo. Este es un programa que apuesta a transformar los discursos dominantes, capitalistas y extractivistas sobre el medio ambiente. Trabajamos colectivamente desde la Maestría de Estudios Socioambientales, orientando nuestros esfuerzos a la conservación del medio ambiente, los territorios y los cuerpos vulnerables a la explotación de recursos naturales. Planteamos promover espacios para las voces que no han sido escuchadas, agrupaciones y colectivos culturales y socioambientales que denuncien y promuevan una conciencia ecológica en sus espacios de convivencia. Contrastamos las temáticas de las voces oficiales y dogmáticas del capitalismo y el consumismo de las sociedades occidentales. Por supuesto, tenemos un enfoque feminista y nuestro objetivo es promover una visión crítica de la manera en la que nos relacionamos con el medio ambiente. El día de hoy estamos aquí con una invitada especial, es estudiante de Flaxo terminando su maestría, igual en estudios socioambientales. Ella es ingeniera ambiental, se llama Vanessa Ventimilla. Vanessa, mucho gusto, bienvenida. Muy buenos días con todos, un gusto que nos acompañen. Gracias igual por estar aquí. El tema de hoy será la minería aurífera ilegal en Esmeraldas y sus formas de violencia. Entonces, Vanessa ha trabajado con varios temas de extractivismo, temas de derechos humanos y, bueno, como les comentaba, está terminando también su maestría acá en estudios socioambientales y queríamos que nos cuentes un poco más sobre tu trabajo en cuanto al extractivismo y la minería, sobre todo en Esmeraldas, comentando que ella también es esmeraldeña. Sí, bueno, primero partir que la minería en el norte de nuestra provincia de Esmeraldas es un tema que lleva desde una desigualdad estructural, pero también desde un punto de desigualdad histórica. Entonces, en este sentido, plantear que la minería no podemos verla solo como una actividad extractivista que nace a partir del 2000 o del 2008 cuando se va a este boom minero, sino que más bien es parte de las costumbres que desde el tiempo de los cimarrones se acostumbraron a hacer dentro de estos territorios del norte de la provincia, específicamente en el Chocó biogeográfico. Entonces, en este sentido, lo necesario, lo que hay que hacer es un poco discernir entre cómo era esta actividad en tiempos de la colonia, asociada a los reales de minas, que era como una actividad un poco de subsistencia, y también de acompañar a muchas otras actividades como la pesca, la generación de caucho y otras actividades productivas, y cómo ahora esto se convierte ya no solo en una actividad de subsistencia, sino que pasa ya a la era de un capitalismo del despojo. Entonces, en este primer plano, tener muy presente que no es que la minería no existía y ahora existe, sino que más bien
ver cómo esta actividad se ha tornado más agresiva, no solo para el ambiente, sino también para las comunidades, afectando directamente su salud. Claro, claro, y tú dices que ha sido como algo en el tiempo que han tenido distintas actividades. ¿La minería ahora ha sido impuesta o cómo está funcionando? ¿Es ilegal, es legal? ¿Hay empresas grandes? ¿Cómo está funcionando? Bueno, Esmeralda es parte de algunos boom productivos, el banano, el camarón, el algodón, el caucho, y dentro de esto la minería siempre era como una actividad secundaria, más bien asociada, como te decía, al tiempo de real de mina, en las que las mujeres eran quienes iban a los ríos, a los filos, a las orillas de los ríos, y se dedicaban a playar con las bateas, y era un tema más de subsistencia para un poco llevar la parte económica de las familias. Sin embargo, ahora lo que se ve es una minería más agresiva en cuanto ya se utiliza retroexcavadoras, bombas succionadoras. Entonces se ve que ya no es simplemente ir acumulando un poco de oro para comprar ciertas cosas, ciertas tierras, ciertos productos, sino que más bien ya es una actividad legal e ilegal que mueve ya algunos un capital más amplio, si se puede decir. Y en este sentido, lo que tenemos en Esmeraldas, en el norte, en los cantones de Loya Alfaro y San Lorenzo específicamente, es una unión entre la minería ilegal, que está ejecutada por algunos frentes mineros entre colombianos y mexicanos y propios de Esmeraldas, y una minería, entre comillas, legal, se podría decir, un poco personificada en el ENAMI, que es la empresa nacional minera. Sin embargo, en temas ecológicos, en temas de salud, en temas de responsabilidad social, podría decirse que también es una minería ilegal, porque si nosotros entramos al mapa minero del país, en las zonas donde se está haciendo minería y que se cuenta con permisos o licencias ambientales para hacer ese tipo de minería, no aparecen dentro del mapeo. Yeah. Entonces se da una serie de inconsistencias en los métodos para obtener las licencias para operar ahí. Primero, porque la comunidad está dividida entre quienes apoyan y quienes no. Y también ese va a ser un punto también de análisis, porque quienes apoyan ven a la minería una actividad para tener unas ganancias muy rápidas, porque tener cultivos de ciclo corto o de ciclo largo necesitamos manos de trabajo, necesitamos tiempos, necesitamos mucho tiempo y capital para poder tener una producción que nos lleve a tener una ganancia no muy codiciada dentro del medio. Sin embargo, si nosotros o las personas lo que hacen es ir a minar un día, 2 días, pueden adquirir lo que haciendo una actividad productiva se demora en una semana. Claro. Entonces, en este sentido, la minería termina por acorralar a la gente en ganar dinero rápido y fácil, claro, sin tener en cuenta los problemas a los que estos lo están llevando, tanto de salud como de desigualdad ecológica. Entonces, como decía, en este sentido, cuando ya se trabaja en territorio, cuando estás directamente relacionado, comienzas a saber cómo es el mundo atrás de la minería, por qué la denominamos ilegal, cómo hay estos acuerdos bajo mesa de en qué lugares sí, en qué lugares no. Y luego está el tema de los territorios ancestrales. Si nosotros analizamos el trabajo que yo he desarrollado es en la comuna del Río Santiago, y la mayor parte de ese territorio son comunas ancestrales. Pero esos territorios no están reconocidos. Entonces, al momento de realizar actividades extractivistas, como en este caso la minería, que afecta con metales pesados a los ríos, que ha bajado o ha cambiado la alimentación o la nutrición, el tipo de alimentación de la comunidad, no solo cruza por el tema de salud y por el tema de desigualdad ecológica, sino también por el tema de derechos humanos y de la defensa del territorio. Claro, entonces, es la minería como un problema que va un poco evidenciando todos los conflictos socioambientales territoriales que se dan en función de la misma. Yo quisiera que nos cuentes un poco de cómo es que estas actividades impuestas que están acorralando finalmente a la gente, porque no es una decisión de la comunidad, ¿cómo es que afecta al tejido social?
Porque el tema nosotros lo hemos planteado como minería aurífera ilegal en Esmeraldas y sus formas de violencia. Entonces, me parece que esta es una gran forma de violencia y quisiera que nos cuentes un poco sobre esto. Bueno, la minería tiene distintas formas de violencia. La primera que podríamos analizar es la violencia del despojo. Es gente que pierde tierras no solo para vivir, sino para producir. Entonces, en este sentido, hay menos tierras, como decía, para producir, hay menos tierras para vivir, y las pocas que les quedan son tierras contaminadas. Entonces, vemos desde ahí el despojo como un tipo de violencia. Luego, la minería está asociada a violencia sexual, a división sexual del trabajo. Desde los feminismos, lo que nosotros vemos es que dentro de los campamentos o quienes se dedican a la minería, ven a la mujer como un objeto sexual. Entonces esto está incrementando a más del índice de personas que se dedican a esta actividad. También el cambio o el contagio de enfermedades transmisibles, en este caso las tasas de VIH en estos puntos son mayores que la media provincial. Entonces, en este sentido, sería un segundo tipo de violencia. Otro tipo de violencia es la falta de responsabilidad para quienes desempeñan este trabajo. Son personas que no encuentran o no cuentan con un equipo de protección personal, solo están bajo el sol, sin camisa, con unas botas, sin ningún tipo de protección en manos, oídos, boca, para aspiración de metales pesados. Entonces, ese también es un tipo de violencia laboral. Y otro tipo de violencia que muchas veces es difícil hablar de ella es la violencia simbólica institucional, es el silencio por parte del Estado. Por supuesto, claro. En Esmeraldas tenemos el Ministerio del Ambiente, ENAMI, ARCOM, pero son instituciones que están tal vez ahí de nombre, pero presentes en el territorio no está. Y quienes estamos en Esmeraldas sabemos que al Estado le es imposible hacer sus veces de Estado veedor, de responsable de derechos. Es imposible que el Estado permee en el territorio. Primero, por falta de personal, porque te hablo de 2 cantones con una extensa área geográfica para los cuales hay 1 o 2 responsables. Por temas de seguridad, porque dentro de quienes se dedican a la minería también influye un poco las actividades de narcotráfico que están relacionadas en el mismo territorio. Y también desde la parte técnica, porque solo se van a la parte de dar licencias y cumples con unos puntos referenciados, GPS, georreferenciados, pero no se van a la parte de qué causa dar una licencia para esta actividad. Entonces, es como que nuestra Constitución respalda o tiene a la naturaleza como un sujeto de derecho. Sin embargo, es muy complicado en temas de seguridad y en territorios así de complicados territorializar esas normativas. Claro. Entonces, claro, cruza por una violencia estructural también, porque si vemos o analicemos en temas de educación, en temas de desarrollo, en temas de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, vemos que de la media nacional Esmeraldas es una de las provincias, si no es la más rezagada del tema de desarrollo. Entonces, sin embargo, no te hablo solo de Cantón San Lorenzo y Cantón Eloy Alfaro, pero Esmeraldas tenemos puerto, tenemos refinería, y aunque somos una provincia que aporta al capital nacional, sin embargo las obras o el desarrollo ha estado retardado para Esmeraldas. Gracias, Vane, por tus respuestas. Tú eres de ahí y has estado obviamente precisando eso. Yo creo que es muy diferente cuando hablamos desde aquí, desde una capital o desde una ciudad más grande, cuando decimos, sí, tienen problemas, como bueno, y se dan números de enfermedades, o índices de enfermedad, índices de no sé, de pobreza o índices económicos. ¿Cómo es realmente la vida allá? ¿Cómo las personas se sienten? ¿Cómo están? O sea, sí debe haber un antes y un después. Conforme se ha ido imponiendo, perdón,
se han ido imponiendo estas actividades mineras, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco desde tu experiencia vivencial. Sí, bueno, cuando se trabaja en campo, la gente lo que dice es, ok, en Quito están los mejores hospitales, te hablo desde el enfoque de salud, los mejores médicos. Acá, para Playa de Oro, Timbiré, Huimbí, Huimbicito, Selva Alegre, que son las parroquias más afectadas o las parroquias con comunidades mineras, te hablo de un porcentaje mayoritario de población afrodescendiente. Claro. Entonces, desde su manera de ver, se sienten discriminados, porque ellos dicen, y una de las frases que te pone a pensar desde mi trabajo en campo es, bueno, nosotros somos negros, sí, pero también somos ecuatorianos. Claro. Entonces creo yo que son maneras de cómo lleva, de cómo vive, de cómo recibe la comunidad las decisiones que se toman arriba. Porque el problema es ese, o sea, son decisiones, son propuestas, son programas, son proyectos, son presupuestos dados desde arriba y en manera vertical. Claro. Que no se toma en cuenta la realidad o la visión que tienen, porque lo que ellos ven, por ejemplo, nosotros ponemos una frontera colombo-ecuatoriana y es la división política y es una división administrativa. Sin embargo, para ellos la frontera no existe, es un imaginario. Entonces, ellos son la familia Quiñones, son la familia Valencia, del lado ecuatoriano, del lado colombiano, son uno solo. Claro. Lo que ellos hablan son de un palenque afro-pacífico. Y en este sentido, es importante mencionar todo el trabajo, todo el acompañamiento que hacía el maestro Juan García. Entonces, ¿cómo se vive desde adentro? Pues se vive una pobreza extrema. Desde el tema de salud, subcentros muy abandonados que no responden a las enfermedades que se van dando a partir de los cambios de actividad que se dan en el territorio. En este sentido te digo que se atienden gripes, se atienden vaginosis, se atienden fiebres, enfermedades gastrointestinales, con medicamentos básicos, doctores básicos, pero por ejemplo desde el Ministerio de Salud no hay un estudio o no hay un informe real de en qué estado en cuanto a metales pesados se encuentra la población. Claro. Desde mi universidad, la Universidad Católica Sede Esmeraldas, se ha trabajado desde el año 2009 en un monitoreo de metales pesados para biotas, sedimentos y agua. Y claro, tenemos presencia de mercurio, de zinc, de arsénico, pero desde el Ministerio de Salud no se analiza o no se tiene esta variante como parte de una matriz epidemiológica. Entonces, ellos llegan a cubrir lo básico. Un subcentro de salud te atiende de 8 a 5 de la tarde. Sin embargo, la actividad minera comienza a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y muchas veces fines de semana, en la noche, la población se encuentra con peligros y todo. Y si es que algo pasa en Timbiré hasta salir a Borbón, es 1 hora en el mejor de los casos si encuentras un transporte. Y luego hablo que en Borbón es un hospital básico. Yeah. Por ejemplo, un índice de cáncer de una persona que tenga cáncer en Timbiré, en Playa de Oro, es muy complicado que llegue acá a Solca a hacerse un tratamiento. Claro, imagínate. Y el Ministerio de Salud tiene un sistema de referencia que tendría que pasar a Borbón. En Borbón no van a poder solucionar o no van a poder detectar esto. Va a tener que ir a Esmeraldas, que tenemos un hospital general. Esmeraldas tampoco tiene. Y luego recién a Quito. Pero eso, por ejemplo, lo podría hacer una persona que vive en la capital provincial, que tiene un ingreso fijo, que puede tal vez moverse acá en Quito. Claro. Pero ahora estamos hablando de gente que le asusta, que le da miedo salir de su territorio, claro. Que nunca ha estado en Quito y que es complicado para él venir, hospedarse, pagarse un billete de movilización, alojamiento, comida y luego, claro, saber, digamos, un diagnóstico, pero ¿cómo lo tratas?
Entonces, creo yo que también va desde la planificación del Estado, de ver dónde están los problemas, dónde están los conflictos y un poco territorializar la respuesta, que es lo que se debería hacer. Me gustaría como aprovechar la ocasión y hacer como una denuncia formal, ¿no? A esta ausencia del Estado que tenemos en los ecuatorianos, igual como tú decías, del imaginario de que no hay como frontera. Bueno, el resto de Ecuador tenemos el imaginario de que Esmeraldas es prácticamente Colombia también, ¿no? Y entonces hay una ausencia completa de respaldo de todo el país, principalmente del Estado. Y creo que si bien es importante que se den respuestas a los problemas que hay, pero también prevenirlos, ¿no? O sea, no es muy fácil decir saquemos recursos naturales, donde hay, aquí, no nos importa quién viva, son manos de obra, ¿no? Finalmente son personas como todas las que estamos acá en este país, en este Ecuador, ¿no? Y yo por eso también quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo es que se vive allá? Porque acá escuchamos casi siempre solo datos. Bueno, pero esto pasa aquí, como que los ubicamos tal vez en la cabeza, nos aprendemos, hacemos un análisis, palabras bonitas, pero también es como, ¿qué más se vive? ¿Qué hay allá? ¿Por qué no bajamos de acá, de la altura jerárquica, digamos, de estos sistemas, y bajamos como a ver qué onda, ¿no? ¿Qué pasa en los territorios? Justamente por esa construcción social, creo yo. Se nos hace creer que Esmeraldas es una ciudad pobre, insegura, claro, que el momento que vayas, por ejemplo, cuando ocurrió los atentados en enero del año pasado, se venía ya un feriado y la gente tenía miedo de ir a Tacames, a Tonsupa, y se cree que porque salió en las noticias que en el norte hubo el atentado en San Lorenzo, ajá, no se tiene la idea de que San Lorenzo está a 3-4 horas de Atacames. claro. Entonces se comienza una especie de generalización Claro. del acontecimiento. Entonces es difícil también cuando desde los medios de comunicación se maneja o se quiere dar una imagen de una provincia y no se tiene una proximidad geográfica de la misma. Claro. Porque, claro, es la frontera, pero de la frontera a la parte turística de la provincia, o sea, si es que vas como turista estás resguardado. Ahora, desde la cabecera, bueno, nosotros permanecemos con problemas de agua potable, de alcantarillado, no tenemos un sistema de depuración de aguas, el sistema de recolección de basura es un tema muy complicado. Sin embargo, creo yo que bueno, Esmeraldas tiene, frente a todos los problemas, la gente tiene ánimo, que es lo que un poco ha permitido que respire y que se siga saliendo adelante. El pueblo esmeraldeño es un pueblo capaz, es un pueblo de esperanza. Qué bueno, pues justo quería preguntarte si es que estaban en este momento, tienen alguna organización social de base que estén como enfrentando estos problemas mineros, no sé cómo está funcionando. Sí, bueno, a partir de los informes que se comienzan a dar de la presencia de metales pesados, de ciertos casos en la salud, un poco de deformaciones congénitas, se plantea en el 2011 unas medidas cautelares para justamente parar esta actividad. Sin embargo, estas medidas no son respetadas, se sigue prolongando las minas que ya habían, se siguen dando nuevos espacios, se siguen abriendo nuevos agujeros, porque entendemos que no es una cosa programada, que bueno, aquí un poco veo si es que hay oro y trato de hacer el menor impacto, no. Te hablo de que al lado del subcentro de salud de Timbiré, en la pared conjunta ya está una mina abierta, una mina abandonada, una mina con metales propios del suelo. El suelo tiene metales pesados que al momento de excavar y sacarlos a superficie, pues contamina. Claro. Entonces, en el 2016 se vuelven a dar estas medidas cautelares y se pide y se da plazo de 30 días al Ministerio de Salud para que entregue un informe de
el estado de salud para el Cantón Eloy Alfaro y el Cantón San Lorenzo. Sin embargo, leyendo los datos y el propio informe elaborado por el Distrito de San Lorenzo, no te dice nada concluyente en tema de minería. Es un poco decirte el número de enfermedades gastrointestinales, vaginosis, el número de brigadas médicas, pero también es un tema no solo de no querer hacer el trabajo, creo yo, sino también de lo que hablaba, de presupuestos, de cómo están ejecutando los presupuestos, cómo hacen la distribución de presupuestos para territorio. Uh-huh. Porque vemos que para La Tacunga, para Quito, para Guayaquil, para Cuenca, cada vez se promocionan más tipo B, tipo C, hablo de subcentros de salud, un nuevo hospital, ahora el hospital oncológico para niños, pero se quita el foco de estos problemas también que hay más allá. Claro que sí. Entonces, frente a todo este problema que se ha dado por la minería, y no solo por la minería, por la palma africana, uh-huh. Otro de los grandes monocultivos que están afectando en gran cantidad a las tierras del norte. Ahora Juan García lo denominaba el país de la palma. Son actividades extractivas frente a las cuales la comunidad ha dicho no, tenemos que hacer respetar que estos son nuestros territorios heredados por nuestros ancestros. Y frente a esto son las mujeres quienes desde su denuncia por enfermedades en sus partes íntimas, en las costumbres de ir a lavar al río, que ahora ya no lo pueden hacer, personas que ya no pueden pescar, que ya no están alimentándose con peces porque los peces bioacumulan mercurio y ven que se están enfermando. Desde estas afectaciones propias a sus cuerpos territorios, hacen estas denuncias y dicen no queremos más minería acá. Uh-huh. Y a esto se suma la CEDU, se suma OMASNE como un frente de observación minera para el norte del Ecuador, se suma Cáritas, se suma Pastoral, se suma el Vicariato, la Universidad Católica, la Universidad Vargas Torres. Uh-huh. Entonces creo yo que hay una serie de instituciones privadas, públicas y ONGs que hacen y van construyendo justamente este trabajo social de base, uh-huh. Pero siempre liderado por las propias comunidades, por las mujeres quienes ven y se sienten afectadas ya no solo su territorio, sus recursos, sino ellas también como cuerpos territorios. Claro, ¿no? Entonces vemos también cómo es un problema de género. Exactamente, y también cómo sin desde la academia o sin desde unas lecturas de grandes feministas ambientales, no es necesario tener una gran formación académica para darte cuenta de lo que está pasando en tu entorno. Entonces, vemos defensas, vemos personas que quieren, ya no solo en este caso en Esmeraldas, con coplas, con décimas, con la marimba, sino también ya desde un respaldo político y un poco legal, defender su territorio. Uh-huh. En este sentido, ahora con Pastoral Social, con el Vicariato, se está trabajando una escuela para justamente esto, crear defensores de los derechos humanos, derechos de la naturaleza y derechos del territorio. Uh-huh. Súper. Bueno, vamos a ir terminando el programa. Les invitamos a escuchar también otros programas académicos de Flaxo Radio. Mañana en Voces Rurales se hablará sobre el papel que tiene el activismo en los movimientos indígenas sobre las políticas ecuatorianas, con la conducción y producción de Araceli. El día miércoles escucharemos Estereotipas a las 11 de la mañana con el tema ¿Por qué paramos el 8 de marzo? Es una nueva edición de Estereotipas que analizará la profundidad de los diferentes contextos sociales y políticos por los que decidimos parar el 8 de marzo. Con la conducción y producción de Yesenia Telo y Tatiana Jiménez. Hablando de esto, también aprovecho invitarles en este momento, quienes estamos en Flaxo, va a haber una reunión de preparación de las actividades por el Día de la Mujer Trabajadora, 8M Tejiendo Lazos de Resistencia, hoy a las 11 de la mañana en la sala de conferencias 1, subsuelo Torre 1. Si quieren unirse a la organización del 8M.
eso, Vanessa, para terminar, no sé si quisieras darnos algún mensaje final, algo para los compas de Esmeraldas que tal vez estén escuchando, o alguna denuncia como las que ya vinimos haciendo. Bueno, la denuncia se va creando, el proceso está, la resistencia está, y sobre todo desde los espacios, desde quienes nos escuchan, desde quienes hacemos Flaxo, la comunidad en general, acompañar esa resistencia, porque ellos no están luchando solo por su comunidad, están luchando en procesos acompañados. Se ve lo mismo en Río Blanco, se ve lo mismo en Nono, en INTA. Entonces, creo yo que el país está despertando, sabe que tenemos derechos, sabe que hay que hacerlos respetar. Y un poco nada, aprovechando que se viene el feriado, pues desde acá lo que mejor podemos hacer es aprovechar e intentar ir a Esmeraldas, disfrutar. Esmeraldas no es solo playa, gastronomía, también cultura. Claro que sí. Bueno, entonces dejamos la invitación abierta a que se enteren, a que discutan, dialoguen, debatan, porque la minería no pasa por un tema de desarrollo. El desarrollo tal vez tenemos aquí en Quito y viene siendo un discurso muy vacío, ¿no? Entonces preguntarnos cuáles son nuestros privilegios, desde dónde hablamos y qué es lo que queremos, ¿no? Para todas las personas que merecemos una igualdad mínima de derechos humanos, de derechos laborales, derechos sexuales y derechos de salud, ¿no? Bueno, Vane, te agradezco mucho que hayas venido. Un gusto. Y bueno, te invitamos a seguirnos escuchando. Buen día con todos. Buen día con todos, hasta el próximo lunes de aquí en 15 días. Gracias.